Vladimir Putin insta a Estados Unidos a presentar la documentación oficial sobre los ciudadanos rusos acusados por el Departamento de Justicia norteamericano sobre la presunta injerencia en las presidenciales del año 2016. Según el mandatario, la justicia de su país no puede perseguir a aquellos que no violan las leyes rusas. El mandatario advierte, en caso contrario, las autoridades norteamericanas deberían establecer un contacto directo con la Fiscalía General de Rusia para probar las imputaciones de los sujetos. Añade que hasta el momento solo se han escuchado, según dice, gritos en la prensa y en el Congreso de los Estados Unidos. Recordemos que el pasado 16 de febrero la oficina del fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar este asunto, finalmente presentó una acusación contra 13 ciudadanos rusos por la supuesta interferencia en las presidenciales. Desde Washington también denuncian que el Kremlin estaba implicado en estos hechos sin presentar prueba alguna. Las autoridades del país eslavo han rechazado estos señalamientos en reiteradas ocasiones, tildándolas de absurdas. A profundizar un poco más en este conflicto sirio tenemos con nosotros a la madre Agnès Marian de la Cruz, que había denunciado en su momento el posible fraude en los vídeos de los ataques químicos en Siria. Agnès, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Muchas veces hemos hablado por la cámara, pero no en persona. Estábamos hablando de esta situación. Llevamos 3 días de pausa humanitaria en ese corredor en Guta Oriental y la única noticia de civiles que hayan podido huir la acabamos de tener 2 menores. ¿Cómo valoras esta situación? Pues hay noticias contradictorias, ciertamente. Como siempre, cuando hay un conflicto en Siria, los rebeldes, si quiere llamarles así, tratan de falsear a la realidad. Lo que sabemos es que no quieren que los civiles salgan de ese enclave. Como monasterio, nuestros voluntarios humanitarios han ido a ver el campo de Wafidin, que está preparado por el gobierno y por el Creciente Rojo, para recibir a todas las personas que quieren salir de la enclave de Guta. No hemos encontrado allá más que 100 personas que han podido escaparse. Pero los que quieren escaparse hoy día, después que se ha decidido esa tregua, no pueden salir porque se les tapa por encima. Están obstaculizando, ¿no? Pero los rebeldes o los terroristas aseguran que ellos no hacen nada para impedir. Pero la realidad que hemos aprendido de los hechos, por ejemplo en Alepo, o bien en Homs, o bien en otras partes, en Deir ez-Zor, es que, o en Muaddamiyya, es que no quieren que los civiles dejan la enclave porque los utilizan como barreras humanas. ¿De acuerdo? Me comentabas, 100 personas podrían haber huido. ¿Hay una estimación de personas que deberían cruzar esos corredores? Sí, en el campo de Al-Wafidin, que está preparado para recibir a los evacuados de la enclave de Guta, existen allá unas 100 personas que han podido salir de la Guta. ¿Pero cuántos habría? No sé si hay un número dentro de la Guta. Yo creo que cuando se dice en el observatorio de Londres de 400.000 es una exageración. Es siempre también como en las otras enclaves donde hay una exageración para mostrar que existe un apoyo social a los rebeldes. Por ejemplo, en Alepo se decía que había 500.000 o bien 400.000. En la realidad no había más que 92.000. Las personas que no querían escaparse o bien dejar y las familias de los terroristas. En la Guta creemos que no son más que 250.000. Tú misma comentábamos, ya hemos tenido la experiencia de lo que sucedió en Alepo o en Homs, pero también preocupa lo que pueda suceder en Afrin, donde ahora mismo hay una operación contra los kurdos. Sí. Nos fuimos a Afrin. Hay una buena noticia, es que ayer el Creciente Rojo ha podido entrar con ayudas, más de 500 camiones de ayuda humanitaria.
Lo que temíamos ha acaecido, y es que las fuerzas turcas han bombardeado a las fuerzas sirias. Esperamos que eso no va a desarrollarse en una guerra regional. Pero creo que la moderación rusa no permitirá ese caso. Pero mientras tanto es un conflicto, hay mucha presión y la gente también sufre. Nosotros lo que estamos ciertamente lamentando es que todos esos acontecimientos acontecen sobre la cabeza de los inocentes en todas partes. Y además también ahora mismo hay una situación polémica que incluso ha denunciado la Rusia desde Rusia con los cristianos tanto en Siria como en Irak. Como religiosa, ¿cuál es tu valoración? Pues estuvimos ayer en una mesa rotonda en la Sociedad Imperial Ortodoxa de Palestina, con varios personajes como Mr. Bogdanov y también Monseñor Hilarión del Patriarcado de Moscú, y también ciertamente el presidente de la Sociedad Imperial, el señor Stepashi. Había los embajadores de las naciones árabes que son en conflicto o bien que tienen que ver con el porvenir de los cristianos, y otros expertos. Ciertamente todo el mundo ha hecho, como decir, una valoración oscura, pesimista del porvenir de los cristianos en Medio Oriente. Y hay una responsabilidad común, una responsabilidad a las naciones, a la comunidad internacional, la manera cómo se gobierna o bien cómo se entromete en los asuntos interiores de otros países, el caos creativo de la señorita Condoleezza Rice, etcétera. También se ha subrayado que el mundo musulmán tiene que tomar posición y ser el guardián de la convivialidad en el Medio Oriente, porque el radicalismo lo ha destruido todo. Ha destruido, podemos decir, la confianza, y ha destruido el equilibrio de valores. Y ciertamente, si la comunidad internacional toma como quiere destruir a una nación, a un Estado, y no quiere que permanezca un gobierno o bien un ejército, no sabemos cómo nos vamos a proteger del terrorismo que nos está infiltrando. Sin embargo, la unidad de los cristianos, como por ejemplo ha aparecido en Jerusalén, en el asunto de Jerusalén, que han decidido de cerrar la Basílica de la Resurrección frente a los requisitos del mayor de Jerusalén, que quería taxear a las iglesias, es un buen asunto. Quiero decir, lo que han hecho es unirse, y cuando los cristianos se unen en una estrategia, creo que podemos mirar a un futuro mejor. Anne-Marianne, ya última pregunta, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero ya llevamos prácticamente 6 años de guerra en Siria, vemos cómo se van recuperando ciudades poquito a poquito. La situación a día de hoy invita al optimismo. Ciertamente, yo no quiero aquí esconder que el papel ruso fue para nosotros un papel providencial y ha hecho verdaderamente un milagro, el milagro que el ejército sirio ha empezado a recuperar todas las tierras que ha perdido frente al terrorismo internacional. Hoy día hay mucha esperanza. Esperamos que nos dejen tranquilos. Esperamos que ya no traen de encontrar falsificaciones, porque ahora tememos otro engaño de las armas químicas para justificar su empeño en destruir ese país o bien en controlarlo. Pero el papel ruso, ayer lo he dicho,
Es un papel ejemplar porque se toma como camino, como paso, la ley internacional, la ley humanitaria también, y usa de diplomacia y no hace más que colaborar con el gobierno para facilitar la verdadera guerra contra el terrorismo, porque lo que se hace en Siria es una guerra contra el terrorismo internacional en nombre de la comunidad internacional. Y hemos dicho ayer, el metropolita de Hilarión ha dicho que se trata de una causa para la humanidad y para la civilización. Se trata de, como nos decía el señor Stepashi, se trata de salvaguardar a la civilización. Y ese es lo que miramos y esperamos que Rusia quedará con nosotros. Ayer la plática del presidente Putin ha dicho a todo el mundo que Rusia continuará hasta el final y necesitamos un moderador que sea fuerte, pero también sabio. Bueno, pues muchísimas gracias por acercarnos tu valoración sobre el terreno que conoces muy bien, y cruzamos los dos para que esta guerra se acabe ya de una vez por todas. Muchísimas gracias, Ania.